Hola, hoy vamos a conversar sobre el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Esa producción singular, particular que realiza cada institución educativa pensando en metas y en acciones para su cumplimiento. Si vamos mirando los términos de esta denominación a la que estamos bastante acostumbrados los docentes, proyecto educativo institucional, comenzamos por decir que el término proyecto, como lanzar hacia adelante, anticipar desde la práctica acciones, nosotros lo incorporamos en el marco de la escuela nueva y de la pedagogía activa asociada con los proyectos didácticos. Uno de sus fundadores, Kilpatrick, Universidad de Columbia, Estados Unidos, y en Europa, en la Universidad de Múnich, George Karchensteiner ha sido uno de los protagonistas más importantes de la pedagogía de las últimas décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, asociada al proyecto de formación y al proyecto de trabajo en las escuelas. Bueno, en realidad cuando nosotros decimos proyectos didácticos, estamos asociando con una situación de enseñanza, pero es también una fuerte situación pedagógica, macro, una concepción de educación que va comprometiendo sobre todo al protagonismo del alumno y entonces va también teniendo fuerte significado en el marco psicopedagógico, respetando intereses, construcciones cooperativas de los alumnos, solidaridad, moralidad en la práctica, en la construcción conjunta, que es un poco la idea como fue gestada fundamentalmente o fueron gestados estos proyectos en la educación básica o educación primaria. Cuando decimos proyecto educativo, PEI educativo quiere decir ideología pedagógica, es decir, en los debates, las concepciones de educación que están en juego en este proyecto. Y al decir institución, estamos poniendo el acento en esa didáctica y dinámica de la que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, entre conservar en las instituciones y modificar. Estamos en la mirada del cambio, es decir, en lo instituyente. Y digo didácticas y dinámicas porque esos movimientos que va teniendo la institución desde un ámbito pedagógico, sin lugar inciden también en las concepciones de enseñanza que van poniendo en juego los protagonistas docentes en sus aulas. Bueno, en realidad cuando nosotros nos referimos a los proyectos educativos institucionales, estamos recorriendo de algún modo concepciones de PEI desde mediados del siglo XX en adelante. Y hay antecedentes de estos trabajos en América, generalmente estimulados inicialmente por varias publicaciones de la UNESCO. Por ejemplo, hay una de 1958, donde en un seminario internacional sobre planeamiento se pone en juego cómo las instituciones y los países tienen que pensar en la dimensión cuantitativa de sus planificaciones educativas. Esto quiere decir la extensión del servicio educativo, cantidad de instituciones, de docentes, de alumnos, deserción, etc. Lo cualitativo, como otro eje, apunta a las cuestiones del proceso de enseñar y de aprender, es decir, las planificaciones de aula, el uso de recursos, la investigación educativa. Hay también una dimensión administrativa en estas miradas de la UNESCO, y ahí tiene que ver con la inspección, la supervisión, las jurisdicciones y una mirada económica o de financiamiento, porque por supuesto estos proyectos suponen inversión, préstamos, etc.
Bueno, en Estados Unidos, de Norteamérica, ya en los años 60 entran en juego, o desde los años 60, concepciones conductistas de la educación, que ya lo hemos conversado desde otras miradas, y sobre todo desde la mirada curricular. Pero Robert Garnier, que es uno de los padres del conductismo, Robert Garnier plantea un sistema de organización de la enseñanza como un modelo que fundamentalmente comprende o pone el eje en las capacidades, en esto que luego nosotros vamos a entrar a incorporar en educación como las competencias. Es decir, lo que tienen que saber hacer los alumnos, las actividades que tienen que poder desarrollar o las tareas a partir de estas concepciones y capacidades, y luego cómo desarrollarlas en proceso y cómo evaluarlas. Esta mirada, entonces, que comienza en realidad a pensarse desde las aulas, dice Garnier, se pueden ir generalizando hacia sistemas más complejos, como pueden ser conjunto de disciplinas, que nosotros llamaríamos departamentalización, o instituciones. Entonces, la producción institucional, el proyecto escuela, comienza por proyectos de enseñanza y de aprendizaje, proyectos de las aulas. En México, Alberto Bloch, desde el ámbito de la administración, de las ciencias contables, él plantea la cuestión de la planificación educativa, de la planificación escolar, mediante también, partiendo de esta realidad de las aulas, mediante módulos o trabajos de paquetes de enseñanza y de aprendizaje, donde la cuestión de los contenidos ofrece una clasificación bastante particular, que algunos países de Europa lo han tomado también, que es, por ejemplo, el considerar contenidos de información, contenidos para la ejercitación, contenidos para la evaluación. Y entonces ahí la escuela va pensando en los objetivos mínimos que tienen que lograr los alumnos, ese famoso aprobado, que se asocia con los contenidos mínimos, y los contenidos máximos. Y hay después también una referencia a la compensación. Nosotros tuvimos estas penetraciones en el sistema educativo argentino, hablamos de las planificaciones por objetivos de nuestros alumnos en la escuela primaria y también en el nivel secundario, que no debían compensar integralmente la mirada disciplinaria, sino de algunos objetivos particulares. Bueno, estas cuestiones Bloch las completa después con un trabajo también con Aguilar, desde México, sobre el diagnóstico del planeamiento institucional o escolar. Entonces ahí lo que interesó mirar es cómo hacer o plantear una guía bien analítica sobre un número significativo de dimensiones, por ejemplo, dimensión docentes. Contamos con suficientes planificaciones analíticas de todas las disciplinas. Los docentes asisten a capacitaciones docentes regularmente o capacitaciones educativas. Entonces, este diagnóstico institucional, que tiene decenas de categorías, de miradas y de graduaciones, sirven como para hacer un análisis bien completo de una institución educativa, y han resultado relativamente ordenadores o aleccionadores a pesar de su magnitud cuantitativa de aspectos a diagnosticar en una institución. Entonces, los países van tomando, y sus teóricos de la educación, distintas miradas acerca del planeamiento. Por ejemplo, desde Chile, también tenemos la mirada de Leighton Soto, Mario Leighton Soto, quien habla de la necesidad de que la escuela y la sociedad trabajen
en una forma armoniosa, detectando cuáles son los intereses de los alumnos y las necesidades de la sociedad. Valora la presencia de los especialistas y plantea como una cuestión de mencionar objetivos, cómo a partir de estos diagnósticos escolares se pueden pensar en objetivos estratégicos, objetivos bien generales, que van a pasar por un filtro filosófico de la educación y por un filtro psicológico acerca de la viabilidad en el marco del aprendizaje de nuestros alumnos. Por otro lado, por ejemplo, también en Argentina, y podemos ahora recordar desde la provincia de Buenos Aires, el trabajo que ha hecho Jorge Hansen, quien fue director de educación de la provincia, mirando el planeamiento escolar asociado al proceso de investigación educativa. Por supuesto, estábamos hablando en los años 60 de una investigación descriptiva, experimental y explicativa de situaciones diagnósticas escolares, pero por lo menos ya está valorando el apego a la realidad, la importancia de que sea viable lo que se plantee, que dé lugar a la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa para aportar acerca de la mirada realista y acerca de las potencialidades de intervención. Bueno, si vamos recorriendo países y concepciones, uno de las miradas más valiosas y que es importante poder destacar en este momento es la de Moacir Gadotti, miembro del Instituto Paulo Freire, instituto que con personas, países e instituciones muy numerosas, porque superan los 20 miembros, se organizan miradas diagnósticas, críticas, reflexivas y propuestas de educación liberadora con la ideología y el legado, ¿no es cierto?, del pedagogo brasileño Paulo Freire. Moacir Gadotti, en un trabajo sobre las perspectivas de la educación en el siglo XXI, esta es una publicación del siglo XXI, pero que fue gestada, ¿no es cierto?, durante la década del 90 con la intervención de funcionarios, de pedagogos, sociólogos, abogados, estudiantes del doctorado de educación y de docencia, es decir, un trabajo de equipos donde se reflexiona entre muchos aspectos sobre la vida de las escuelas y la planificación institucional en el siglo XXI. Y hay cosas muy valiosas para considerar. Por un lado, que este proyecto educativo es un proyecto democrático, es un proyecto participativo, donde toda la comunidad tiene que estar presente, todos los miembros y en forma responsable, donde es un proyecto de ciudadanía, tiene que ver con la vida de todos, con lo público, con lo que nos pertenece a todos, y que es necesario trabajar y hacer viable y posible sus propuestas. Este proyecto tiene, digamos, relativas desventajas o porque hay una falta de hábito de democratización en la vida y en las prácticas escolares, porque estamos acostumbrados a una estructura escolar muy verticalista, donde parece ser que es el directivo el que tiene que tomar las decisiones acerca de los proyectos escolares, donde además se considera también que los especialistas, en vez de ser colaboradores y miembros de esta totalidad institucional, son los que tienen que tener el papel protagónico. Estas desventajas hay que ir trabajándolas precisamente a partir de una mirada metodológica del proyecto escuela, una mirada sensible, comprometida, responsable y que responda a una metodología pedagógica de análisis y de implementación de la realidad escolar. Y esta metodología pedagógica
tiene en cuenta lo interdisciplinario, tienen en cuenta las propuestas del currículum, pero hay, además de la mirada de las ciencias de la educación, de lo curricular y de las conexiones y la transversalidad entre las disciplinas, los modos de interconexión, también tiene miradas psicológicas, sociales, de la educación y fundamentalmente una mirada filosófica de reflexión, de que las acciones y el método pedagógico nos lleve a transformar la escuela, aunque sea mediante pequeñas posibilidades, sectores o dimensiones. Esto, que es precisamente lo instituyente, esto que es el anuncio y no el quedarnos en la denuncia, esto que es mirar Latinoamérica y nuestra realidad, son cuestiones también compartidas por las pedagogías decoloniales. Aquí lo valioso es que Gadotti recupera ese método de lectoescritura de las primeras décadas, los primeros años y producciones de Paulo Freire, cuando le enseña a escribir con el método de palabra generadora, ¿no es cierto?, a los adultos campesinos, y cómo podemos trasladarlo a la realidad escolar para encarar el planeamiento educativo institucional. ¿De qué modo? Entonces recupera esta visión del método. Primero, mediante la identificación de términos, de palabras, de ideas que tienen que ver con la biografía de los protagonistas. Así como Paulo Freire no enseñaba a leer a los campesinos con la palabra mamá, sino con la palabra trabajo o con la palabra vivienda, estas palabras que tienen significado en la vida, ¿no es cierto?, de los miembros de una escuela, son las que hay que tematizarlas, darle después, en una segunda dimensión, el sentido social que tiene ese término y esas ideas en la vida de la comunidad y en la posibilidad de mejoramiento, de transformación. Entonces, luego es cuando precisamente se produce la problematización y el tercer momento metodológico crítico de hacer las propuestas comprometidas, valiosas, voluntarias de todos los miembros. Esto que es interesante de trabajar institucionalmente, está recuperando la real vida y problemática de las escuelas en América Latina, que sin desmerecer la importancia de los trabajos de conexión entre las disciplinas, tienen que, como pueden ser trabajos de departamentalización, favorecedores del aprendizaje, tienen que atender a las reales necesidades. Entonces ahí las palabras que tienen que ver con el contexto, que pueden ser salud, trabajo, alimentación, dignidad, o cualquier otra que comprometa a la biografía de las personas, son las que realmente movilizan y dan posibilidades proyectivas de construcción institucional. No es fácil lo instituyente. Nosotros nos movemos en el mar de lo instituido. Nuestros institutos, nuestras escuelas están instaladas con un diseño, un formato moderno, europeísta, al que le podemos dar todos juntos una vuelta de tuerca para poder verdaderamente mejorar nuestras instituciones, que son la expresión de una sociedad y el espacio que permite la dignidad social y el respeto de los derechos humanos. Prontamente vamos a ir trabajando categorías de la planificación educativa, como son los objetivos, los contenidos o las actividades. Nos vemos.